Vas a morir solo y olvidado. Esas fueron las últimas palabras de mi única hija, Elena, antes de darme la espalda para siempre. Escuchad esta historia hasta el final, y decidme qué habríais hecho en mi lugar. Contadme también desde qué ciudad me estáis escuchando. Su voz, fría como el mármol de una tumba, todavía resuena entre las paredes de esta casa que construí para ella, para nosotros. Me acusó de ser un viejo terco, un ancla en su nueva vida de lujos y apariencias, un estorbo con olor a serrín y a dignidad. Lo que ella no sabía, lo que nunca pudo imaginar, es que su maldición no me sentenció a la soledad, sino que me liberó. Rompió el cerrojo de un cofre que llevaba años cerrado en mi alma, un cofre donde guardaba un silencio terrible por protegerla. Ella creía que me dejaba con mis recuerdos, pero en realidad, me dejó con la llave de la verdad. Ahora mis días transcurren en un silencio que pesa más que cualquier viga de roble. El taller, que antes vibraba con el zumbido de la sierra y el aroma a resina y barniz, ahora huele a polvo y a quietud. Mis herramientas cuelgan en la pared, como soldados en un armisticio eterno, testigos mudos de unas manos que ya no crean. A veces me siento en el viejo taburete de pino, el mismo desde el que la veía jugar mientras yo trabajaba, y contemplo la casa. Cada junta, cada clavo, cada viga lijada, es un recuerdo de un propósito que se ha desvanecido. Me he vuelto invisible dentro de estas paredes que yo mismo levanté. El eco de su risa ha sido reemplazado por el crujido de la madera que se asienta, y mi propio reflejo en el cristal de la ventana me parece el de un extraño, un fantasma que se niega a marcharse. En el pueblo las miradas que antes eran de respeto ahora son de lástima, o peor aún, de indiferencia. Ya no soy Arturo el ebanista, el hombre que hizo los bancos de la iglesia, o la cuna de los hijos de sus vecinos. Ahora soy solo el viejo de la casa de la colina, el padre abandonado. Camino por las mismas calles y siento que la gente me atraviesa con la vista, como si mi cuerpo no ocupara espacio. Este desprecio silencioso es más hiriente que cualquier grito. Me siento borrado, como un boceto a lápiz que alguien ha difuminado con el dedo hasta hacerlo desaparecer. Por las noches, la soledad se convierte en un frío físico, una presión en el pecho que me dificulta respirar. No es rabia lo que siento, sino un vacío desolador, la certeza de haber sacrificado la justicia por un amor que resultó ser una ilusión. Recuerdo con una claridad que asusta el día que rechacé la oferta de Madrid. Tenía 25 años y el mundo parecía un tablón de madera virgen esperando a ser tallado. Me ofrecían ser socio en un taller de restauración de antigüedades, un sueño para cualquier artesano. Podía oler la cera vieja y la historia en sus paredes, solo con cerrar los ojos. Pero entonces miraba a Marta, mi mujer, con su vientre ya redondo conteniendo la promesa de Elena, y el sueño cambiaba de forma. Su futuro se convirtió en mi obra maestra. Elegí la seguridad de un trabajo local, menos brillante pero más firme, para asegurarme de que a ellas nunca les faltaría el pan, aunque a mí me faltara el prestigio. No fue un sacrificio, o al menos no lo sentí así entonces. Fue una elección de amor, la primera viga maestra en la casa que empecé a construir para mi hija. Nuestra vida nunca fue de lujos, pero sí de plenitud. El taller era mi reino y el patio de juegos de Elena. Creció entre el aroma del pino y el roble, con el serrín como si fuera arena de playa. Le fabriqué cada juguete. Una casa de muñecas con muebles diminutos, un caballo balancín que lijé hasta que su superficie fue suave como la seda. Recuerdo sus manos pequeñas intentando ayudarme, manchándose de barniz mientras yo reía. Nuestra ropa era sencilla, a menudo remendada por las manos de su madre, pero siempre limpia. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era nuestro, ganado con el sudor de mis días y el calor de nuestro hogar. Cada noche, la cena era un banquete no por la comida sino por la unión. Yo la miraba crecer, y sentía que estaba construyendo algo eterno, algo inquebrantable. Cuando cumplió los 18, llegó la carta de la universidad. Derecho, en una facultad privada y cara que estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Vi el brillo en sus ojos, la misma ambición que yo había sentido a su edad, y supe que no podía negárselo. Fue entonces cuando vendí mi viejo Seat 124 Sport, mi única pasión personal. Aquel coche rojo era mi trozo de libertad, mis escapadas por las carreteras secundarias los domingos por la mañana.
Recuerdo la sensación fría del dinero en mi mano, un fajo de billetes que no se sentía real. Pero luego recordé la sonrisa de Elena, y el metal y la gasolina perdieron todo su valor. Cambié mi libertad por la suya, mi horizonte por su futuro. Verla marchar hacia el campus aquel primer día fue el pago más grande que jamás recibí. Poco después, la vida me golpeó donde más duele. Marta se fue, y el silencio que dejó su ausencia fue un abismo. La casa se volvió enorme y fría, y mi único ancla en el mundo era Elena. Me volqué en ella con la desesperación de quien teme perderlo todo. Me convertí en padre y madre, aprendiendo a cocinar sus platos favoritos, quemando más de una cena pero siempre sirviéndola con una sonrisa. Durante sus visitas desde la universidad, el taller volvía a la vida. Trabajaba el doble, aceptando encargos que antes habría rechazado, solo para asegurarme de que no le faltara nada, para que su única preocupación fuera estudiar y labrarse ese porvenir por el que tanto habíamos luchado juntos. Ella era mi único propósito, la luz que me impedía derrumbarme en la oscuridad de mi propio duelo. Tras licenciarse, soñaba con abrir su propio bufete. Tenía el talento, la ambición, pero no el capital. Para entonces, yo ya estaba cerca de la jubilación, y había acumulado unos ahorros, el colchón que Marta y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo para nuestra vejez. Fui al banco una mañana de otoño, saqué hasta el último céntimo y se lo entregué. No le pedí un contrato ni un pagaré, ni siquiera una promesa de devolución. Solo le dije: construye algo de lo que tu madre estaría orgullosa. Ver su nombre en la placa de latón de la puerta de su oficina fue mi recompensa. Sentí que había completado mi obra. Había levantado los muros, puesto el tejado, y ahora le entregaba la llave. Mi trabajo como constructor de su vida había terminado. Mi vida entera ha sido un andamio para que ella pudiera llegar más alto. Cada renuncia, cada hora extra, cada pieza de mi propia felicidad que sacrifiqué, fue un peldaño que coloqué para su ascenso. Yo era el carpintero que trabaja en la sombra, el que se asegura de que la estructura es sólida, el que se mancha las manos para que otros puedan disfrutar de la obra terminada. Nunca pedí reconocimiento, porque mi orgullo residía en su éxito, no en mi contribución. Creía que estaba construyendo una fortaleza, un legado de amor incondicional. Pero un constructor nunca imagina que la misma persona para la que levanta un hogar será la que, un día, le niegue la entrada y lo deje a la intemperie, observando desde fuera cómo su obra se desmorona moralmente. El distanciamiento comenzó de forma sutil, como una grieta fina en una viga maestra. Al principio, las llamadas se espaciaron. La excusa era siempre el trabajo, los compromisos con Marcos, su nueva vida que, al parecer, no tenía hueco para la antigua. Yo esperaba junto al teléfono, como un perro fiel, solo para escuchar su voz apresurada, desprovista de la calidez de antes. Las visitas se volvieron fugaces, casi protocolarias. Elena ya no entraba hasta la cocina para compartir un café, se quedaba en el recibidor, con la mirada inquieta, evaluando el polvo en los muebles, la sencillez de mi mundo. Marcos, su marido, solía esperarla en el coche, un recordatorio silencioso de que su tiempo era valioso, y el mío, prescindible. Sus palabras se afilaron, convirtiéndose en consejos, que sonaban a reproches. Que vendiera la casa, que me modernizara, que dejara de parecer un carpintero. El desprecio sutil fue la siguiente capa de hielo. Las miradas de Marcos se volvieron cortantes, analizándome de arriba abajo cada vez que nos cruzábamos, como si mi sola presencia devaluara el ambiente de su lujosa casa. Elena, por su parte, perfeccionó el arte de la indiferencia. Mantenía conversaciones telefónicas mientras yo le hablaba, o respondía a mis preguntas con monosílabos sin levantar la vista de su móvil. Me excluyeron de decisiones importantes, de celebraciones. Me enteré del bautizo del hijo de unos socios suyos, donde ellos eran los padrinos, por una foto en una revista social. Verlo sonreír en aquel mundo brillante del que yo había sido borrado, fue como recibir una bofetada en silencio. Ya no era su padre, sino un secreto incómodo, una nota a pie de página de un pasado que se esforzaban por olvidar. La humillación más profunda llegó el día de mi cumpleaños. 67 años. El teléfono no sonó. Con una esperanza terca, casi infantil, horneé uno de esos bizcochos de limón que a ella le encantaban de niña y conduje hasta su urbanización. La puerta me la abrió Marcos. Su rostro fue una máscara de fastidio. Ahora no puede atenderte, dijo con frialdad, bloqueando el paso con su cuerpo.
Desde el interior llegaba el eco de risas, de música, el murmullo de una fiesta. Pude ver a Elena a lo lejos, levantando una copa, ajena a mi presencia. Mis ojos se encontraron con los de Marcos, y en los suyos no vi más que desdén. «Está ocupada», repitió, y empezó a cerrar la puerta en mi cara, lentamente, con una crueldad deliberada. El sonido de la cerradura fue el punto final. Me quedé solo en el porche, con el bizcocho enfriándose en mis manos. Lo que Elena nunca supo, lo que nadie en este mundo sabía, es que mi silencio no era de debilidad, sino de un peso insoportable. Hace 5 años, mi mejor amigo, Julián, agonizaba en una cama de hospital. Un coche lo había arrollado en la carretera comarcal, y se había dado a la fuga. Los médicos no le daban esperanzas, pero una tarde, en un susurro que era casi un soplo de vida, me pidió papel y pluma. Con una lucidez terrible, me dictó una carta. Describió el coche de lujo, un destello en la matrícula que solo un ojo atento vería, y el rostro del conductor. Un joven que, según Julián, se rió justo antes de acelerar y dejarlo tirado como a un animal. Guardé esa carta, su última voluntad, en el fondo de un baúl de cedro, junto a las herramientas de mi padre. Era un juramento sagrado, la justicia esperando su momento. Meses después, el destino, con su ironía cruel, me sentó a la mesa en la cena de compromiso de mi hija. Allí conocí a Marcos. El escalofrío que recorrió mi espalda cuando vi su coche aparcado fuera, fue solo el principio. Era el mismo modelo, el mismo color oscuro que Julián había descrito con su último aliento. Más tarde, mientras los invitados reían, lo escuché jactarse en voz baja con un amigo sobre un susto en la carretera del que nadie se enteró jamás. En ese instante todas las piezas se encajaron con un chasquido seco y brutal. El hombre que iba a casarse con mi hija, el arquitecto de su aparente felicidad, era el asesino de mi mejor amigo. Por ella, por no destruir el mundo que creía que estaba construyendo, elegí el silencio. Enterré la verdad junto a la carta, condenando mi alma para proteger su sueño. Aquella noche, tras volver de su puerta cerrada, no hubo lágrimas. El dolor se había solidificado en mi interior, convirtiéndose en una calma glacial, una claridad absoluta. Comprendí que había pasado mi vida construyendo un refugio para alguien que prefería la intemperie de la falsedad. A la mañana siguiente, sin prisas, me dirigí al notario del pueblo vecino. Con la misma precisión con la que medía la madera, modifiqué mi testamento. La casa, el taller, los ahorros que quedaban, todo fue destinado a una fundación que ayuda a jóvenes artesanos sin recursos, gente que aún creía en el valor de crear con las manos. Después, vendí mis herramientas. Cada gubia, cada serrucho, cada cepillo que había sido una extensión de mis brazos, los entregué a un anticuario sin regatear. No sentí nostalgia, solo el ligero alivio de quien se desprende de un peso muerto. El siguiente paso fue vender la casa. El agente inmobiliario se sorprendió de mi falta de apego, de mi urgencia silenciosa. No le expliqué que ya no era mi hogar, sino el mausoleo de un amor fallido. Con el dinero en una vieja maleta de cuero, me sentí extrañamente libre, un hombre sin raíces ni ataduras. Recordé a una joven viuda del pueblo de al lado, una chica que luchaba sola para sacar adelante a sus 2 hijos, y una pequeña panadería que se caía a pedazos. Una tarde, dejé un sobre grueso bajo su puerta. Dentro no había ninguna nota, solo el dinero suficiente para que reconstruyera su vida y su negocio. Fue mi último acto como constructor. Esa misma noche, con una sola bolsa al hombro, tomé el primer autobús que salía de la estación. No miré atrás. No me estaba escondiendo. Estaba borrando el mapa que conducía hasta mí. El regreso se produjo sin previo aviso, en una tarde gris, en la que el cielo parecía una losa de pizarra. El motor de un coche caro rompió el silencio de la colina, y allí estaban en mi puerta. Elena, con un rostro cuidadosamente compuesto para expresar un arrepentimiento que no sentía, y Marcos a su lado, con una postura de sumisión que olía a pánico. Traían regalos, objetos extraños en el umbral de mi casa, un jersey de cachemira que jamás me pondría, una caja de vinos cuyo valor superaba el de mi pensión mensual. Las palabras de ella fueron un torrente ensayado. «Papá, perdóname», dijo, intentando un abrazo que se sintió hueco, frío. «He sido una estúpida, el trabajo, el estrés». Yo la dejé hablar, observando sus ojos, que no buscaban mi perdón sino información.
Veía a la abogada, no a la hija, defendiendo su caso con una actuación impecable. Una vez dentro, el teatro continuó. Se sentaron en el viejo sofá de Sky, una mancha de lujo y falsedad en la honesta sencillez de mi salón. Marcos, con su estudiada voz de barítono, empezó a tejer promesas en el aire. Habló de viajes para recuperar el tiempo perdido, de reformar el taller para que yo tuviera un hobby de jubilado. Elena jugó su carta más desesperada, la de los futuros nietos que necesitarían un abuelo. Cada palabra era un intento de comprar mi silencio, una oferta para adquirir mi lealtad. Pero yo ya no era el constructor de sus sueños, sino el espectador de su farsa. Les serví café en las tazas de siempre, escuchando sus planes con una cortesía distante. No pregunté nada. Mi silencio era un muro contra el que su desesperación se estrellaba una y otra vez, confirmando que mi elección había sido la correcta. Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejando el olor a su miedo flotando en el aire, me senté en mi viejo sillón. Sobre la mesa, sus regalos eran como flores en una tumba. El inspector me había llamado esa misma mañana. Mi testimonio y la carta de Julián cerrarían el caso para siempre. Podía destruir a mi hija, la mujer que me deseó el olvido, y convertirme en el hombre solitario de su profecía. O podía tragarme la justicia una vez más y vivir de las migajas de su falso arrepentimiento. Miré mis manos, las mismas que construyeron su cuna, y entendí que el verdadero olvido no es morir sin nadie, sino vivir sin honor. Cogí el teléfono. Marqué el número del inspector. No hubo duda en mi voz, solo el peso de una vida entera. ¿Y tú, habrías perdonado a quien te maldijo, o dejarías que la justicia encontrara su cauce, cueste lo que cueste? Mi hija me maldijo con el olvido, y en cierto modo, cumplirá su profecía. Estaré solo. No habrá más llamadas fingidas ni regalos comprados por el miedo. Pero hay una soledad que dignifica, y otra que condena. La mía será la del roble viejo que se mantiene en pie, firme en sus raíces, incluso cuando todas sus hojas han caído. La de ellos será la del olvido tras los barrotes, el desprecio de una sociedad que construyeron sobre mentiras. Yo no la olvidé a ella. Olvidé al padre débil que vivía dentro de mí, el que sacrificaba la justicia por un amor que no existía. Elegí la memoria de mi amigo y la paz de mi conciencia. He construido mi última obra, mi propia dignidad. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi verdad hasta el final. ¿Habrías hecho lo mismo, o habrías elegido el perdón?